Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Solo puedo darte gracias por mostrarme tu presencia, por querer llenar mi alma. Oh, gracias por tenerme entre tus brazos, por amarme sin medida, por haberme rescatado. Oh, gracias, porque vivo y sueño enamorado, porque ya el latir me dice que has venido y te has quedado. Muy buenos días o buenas tardes, amigos, amigas, en este programa en el que hoy centramos nuestra atención en otra parábola de Jesús. Estos domingos últimos hemos estado atendiendo al así llamado discurso en parábolas, uno de los 5 grandes discursos que Mateo pone en boca de Jesús para presentarle como el nuevo Moisés, el nuevo legislador del pueblo de Israel o del nuevo pueblo de Dios, que va enseñando y que va centrando su atención sobre algunos elementos principales del mensaje del reino, sobre todo. Las parábolas son estas maneras propias de Jesús. Él también se las apropió del modo de enseñar de los maestros de aquel tiempo, sobre todo por su sentido popular, por su capacidad para llamar la atención de la gente. Las parábolas, a través de un cuento, de una narración, a veces con elementos alegóricos, nos hablan de un mensaje central que fundamentalmente tiene que ver con lo que es el reino de Dios. Las parábolas están orientadas pues a tratar de explicarnos qué es el reino de Dios. Y hoy nos encontramos con una parábola también muy bonita. Debe decirse que es propia de San Mateo, no encontramos ningún paralelo en los otros evangelios y por lo tanto eso ya nos hace pensar en una parábola dicha por Jesús, pero también adaptada a la situación de la comunidad en la cual San Mateo evangelizó, en la cual él vivió. Una comunidad que era sobre todo comunidad de judeo-cristianos, es decir, de cristianos venidos del judaísmo, de cristianos que aún guardaban muchas tradiciones y de cristianos que también en el seno de la comunidad percibían una cierta dificultad para compaginar
las antiguas tradiciones recibidas de los antepasados en el mundo judío y las nuevas propuestas, las propuestas de la comunidad cristiana, las propuestas del mismo Jesús. Ese es entonces el contexto de la parábola. Es una parábola pues novedosa, una parábola que llama la atención y que tiene algunas enseñanzas fundamentales y directas de cara al reino de Dios. Algunos normalmente le llaman la parábola de los viñadores, igual que en el caso de la parábola del hijo pródigo. En realidad no es el hijo pródigo el que importa, sino el padre que le acoge. Y podríamos decir en un primer comentario que en esta parábola también lo importante no son los empleados, sino el empleador. Es el empleador el que es como el signo, el símbolo de Jesús o de Dios, y los empleados son aquellos que van acercándose a su mensaje y que tienen por lo tanto diversas posturas. Pero ¿cuál es la postura que nos interesa realmente? No es la de los empleados, sino la del empleador. Es esta parábola pues que nos narra una tarde, muy probablemente ya al final del otoño, los últimos días del tiempo de la cosecha, allá en ese mundo mediterráneo, y que por supuesto ya no hay mucho trabajo al final de los días de la cosecha, y hay mucha gente desempleada que está esperando quien le contrate. Al ver esa imagen pienso en imágenes que nos han transmitido los medios de comunicación de los migrantes en los Estados Unidos, de los migrantes de toda Latinoamérica, pero muy particularmente de nuestra zona Centroamérica, México, que se les ve en las esquinas de ciertos lugares en las ciudades de los Estados Unidos, a donde pasan a contratarles. Por supuesto, son contrataciones que se dan sin ningún papeleo y sin muchos derechos. Sin embargo, pues es un trabajo y es un trabajo asalariado. Quizá no de acuerdo a todas las leyes y con todos los derechos, pero en fin, estos asalariados, estos que necesitan un trabajo y que allá se les ve en aquellos lugares, parques o esquinas en determinados lugares de San Francisco, California, o de lugares en Texas, en Illinois, en fin, en tantos lugares en los Estados Unidos. Ese es el contexto de la parábola que Jesús había aprendido al ver también allá en su ambiente en Galilea. Había gente desempleada, era un mundo agrícola que tampoco era de grandísimas empresas, eran fincas, pequeñas fincas que contrataban y muy particularmente era para recoger los frutos de la vid, en las viñas, eran pues viñadores. Y hay mucha gente allí de pie y hay mucha gente sin trabajo. Desde el principio de la mañana se acerca pues este contratista, este dueño de la finca, y contrata a algunos. Lo curioso es que no solamente contrata a los que estaban ahí esperando ser contratados desde temprano, sino que pasa también a media mañana, al mediodía, en la tarde, y los contrata a todos. Y les dice pues que será por un salario justo. Al final del día, y eso es lo más novedoso tal vez de la parábola como tal, pasa también ya casi al caer la tarde, ya cuando falta poquito tiempo de trabajo, y todavía ahí hay algunos, y los contrata. Estos últimos fueron a trabajar, por lo tanto, pues una hora escasa, apenas. Sin embargo, y otra cosa novedosa, y quizá el centro de la novedad de la parábola, es que al final de la tarde
todos reciben un denario. Un denario era el salario mínimo diario que la gente esperaba. Oh, gracias por poner brillo a mis ojos, por cargar sobre tu espalda mis decenas de pecados. Haberte anticipado, por salir hasta mi encuentro. Y es que anduve extraviado, oh, gracias por haberme amado tanto, porque ahora en tu regazo ya me siento resguardado. Al recibir todos un denario, comienzan las reacciones. ¿Por qué? Otro detalle de esos que sorprenden y que llaman la atención en la parábola. El contratista, dueño de la viña, comienza pagándoles a los que llegaron a la última hora, a los que fueron contratados y que trabajaron poquito, y recibieron un denario. Nos imaginamos que estos se sentían, pues, sorprendidos porque no esperaban un denario, esperaban un poquito, unas cuantas monedas. El denario era el salario mínimo, era el dólar o los $2 diarios con que vive la mayor parte de la gente en nuestros países. No eran ni siquiera los 50 quetzales o los 60 quetzales de salario mínimo diario. Era menos, ¿verdad? Pero era el salario del día, el salario que se acostumbraba. Y estos se sienten agradecidos y sorprendidos. Podemos imaginar aquellas sonrisas o aquellos comentarios. Igualmente, serían presentes los comentarios de los que llegaron temprano. Oh, si a estos les dio un denario, a nosotros nos dará un poco más. Y también se alegrarían. Sin embargo, conforme sigue pagando a sus empleados, sucede que todos reciben el denario. Y allí viene otra reacción diferente. Los de la primera hora renuncian, protestan. Pero ¿cómo es que das también un denario a nosotros que hemos aguantado el sol y el calor, que hemos sudado la gota gorda, diría? Y a estos que vinieron a última hora, pues les estás dando lo mismo. Y la respuesta del empleador: ¿no puedo hacer yo lo que quiera con mi dinero? ¿No hemos quedado acaso en un denario? ¿Vas a sentir envidia porque yo quiero pagar de la misma manera a todos? Y así termina la parábola. Unos contentos y sorprendidos, otros descontentos y también sorprendidos. La lógica de aquel empleador no tiene nada que ver con la lógica de ningún empleador normal que paga exactamente lo que la gente se ha ganado y que le descuenta incluso minutos o días si llegó tarde o si no fue a trabajar. La lógica del que está
contratando es muy diferente. Y ahí encontramos quizá el primer mensaje de esta parábola tan bonita de Jesús, y que nos hace pensar pues también en un texto que aparece en Isaías. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Este texto lo encontramos en la primera lectura de hoy, una frase, un dicho que probablemente era bastante popular en aquel tiempo y que el profeta Isaías incluyó en su predicación y los escritores lo incluyeron en su libro. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Su lógica es muy diferente. ¿Por qué? Porque Él no es ningún economista, Él no es ningún empresario, no es ningún contratista. Es Dios. Y es generoso y es justo. Ha pagado a los de la primera hora el denario que debería pagárseles. Sin embargo, a los de la última hora, los que únicamente trabajaron unos escasos 60 minutos a la carrera, les pagó lo mismo. La gratuidad, los pensamientos de Dios que no siempre podemos entender. Y ese era un primer mensaje para aquella comunidad de San Mateo, en la cual había una mentalidad un poco, podríamos decir, mercantilista en la religión. Yo rezo y por lo tanto yo merezco bendiciones. Yo hago sacrificios en el templo, gasto y compro una res, un cordero bien gordo para sacrificarlo. Por lo tanto, yo merezco las bendiciones, la protección, el favor de Dios. Esa mentalidad mercantilista muy metida en la religión y también en muchas otras religiones, no solo en la judía, y también a veces en todo hombre o mujer religioso en cualquier religión en nuestros días, es siempre una tentación, la mentalidad mercantilista. Y muchas veces lo escuchamos cuando la gente se queja y dice, pero ¿por qué a mí me ha pasado esto? ¿Por qué a mí que he ido a hacer peregrinaciones? ¿Por qué a mí que he dado las limosnas y los diezmos? ¿Por qué a mí que he rezado tanto? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Eso qué quiere decir en el fondo? Dios debía haberme pagado según mis esfuerzos y según mis méritos, y no me pagó. Entonces no entiendo a este Dios, porque para mí, que si se le da, debe dar, si es justo, y uno ha dado oraciones, tiempo, limosnas, sacrificios, entrega, pues se merece. Ahí hay un primer pensamiento interesante en esta parábola de Jesús. Así como Dios es gratuito, así como ha pagado al de la última hora lo mismo que al de la primera hora, estamos nosotros también invitados a ser gratuitos. Nuestras relaciones interpersonales muchas veces son también mercantilistas, son comerciales. Hago un favor porque espero ganar otro favor. Me porto bien para que no me castiguen, o más aún, me porto bien para que me premien, en la casa, en las tareas, en los trabajos, etc. Y hago pues por lo mínimo lo que está mandado, lo mínimo que está mandado para ganar ese salario, porque eso es lo justo, y no doy ni una hora más, no doy nada gratuitamente. ¿Cuántos empleados y empleadas muchas veces se reducen a eso, a cumplir con lo mínimo necesario? Y por lo tanto no dan un poco más, no hacen un poco más por trabajar, porque al fin y al cabo no es lo suyo. Pasa muchas veces en las personas que trabajan en
en las fábricas, o en las instancias gubernamentales, en donde también los esfuerzos no son suficientemente premiados. Eso pasa menos con aquel que tiene su propio negocio, porque sabe que si trabaja tiempos extra y si da algo más, pues ganará algo más, pero es no porque se lo van a pagar, sino porque él ganará algo más. En fin, la mentalidad en el mundo, la mentalidad comercial, la mentalidad de doy para que me des, eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. Y ahí la parábola nos va orientando hacia algo que es importante, la actitud de gratuidad. Dios es gratuito. Y no puedo dejar de pensar en la misma parábola del Padre Providente de San Lucas 15, del Hijo Pródigo que regresó. Y más aún del hermano mayor en aquella parábola, que le entró la envidia, que le entró el mal sentimiento, porque aquel hermano pequeño, al que ni siquiera reconoce como su hermano, le han vuelto a acoger en la casa con todas las de ley, y él, que había trabajado, que había luchado, que había cuidado la propiedad del padre, no le habían dado nunca nada. Porque vivo y sueño enamorado, porque ya el latir me dice que has venido y te has quedado. Gracias. Millones de pecados. Una cosa pues que nos enseña esta parábola de los viñadores contratados es la gratuidad de Dios. Gratuidad que nos invita a nosotros también a ser gratuitos. A hacer el bien sin mirar a quién. A actuar sin esperar recompensa. Por otra parte, Dios es tremendamente sorpresivo y Dios es tremendamente generoso, de manera que tarde o temprano te llena también de alegría. Pero la cosa no es automática. La cosa no funciona como nosotros pensamos o queremos que funcione. Y una segunda enseñanza también muy interesante de esta parábola es la igualdad. En aquella comunidad de San Mateo, como en otras comunidades, suele haber diferencias y distinciones. Estos son de mayor categoría, son cristianos de mayor tradición que aquellos otros que no lo son y que no saben y que son ignorantes o que de repente viven en situaciones irregulares. Y en las situaciones así de irregularidad o lo que sea, se crean también desigualdades en las comunidades religiosas. Las había en el mundo judío de una manera muy seria. Quienes podían cumplir la ley, primero porque eran gente instruida y sabía leer o entendía bien todos aquellos preceptos. En segundo lugar, porque tenía los medios también para cumplir con todas las peregrinaciones, los sacrificios y las prescripciones alimenticias, las prescripciones de pureza, todo eso. El que podía cumplir con todo eso era un judío de mejor categoría y con más derechos que otro que no. Aquella gente del campo que no sabía nada, que vivía en contacto
con otros pueblos paganos y que muy probablemente vivían siempre en la impureza. Esos eran judíos de segunda, tercera o cuarta o quinta categoría. Y eso a veces se exportó también a la comunidad cristiana, en donde algunos se consideraban más importantes. Nosotros somos judeo-cristianos, venimos de la tradición de nuestros padres. Ustedes no, ustedes vienen y de repente era hasta alguno que antes era samaritano y se había unido a la comunidad. Ese era visto un poco como de segunda categoría. Los de primera, los de segunda, los que saben más o los que cumplen mejor y otros que no, que están lejos del centro de la comunidad, que son considerados incluso impuros, que son considerados gente en situaciones irregulares, etc. Diferencias, distinciones, que la parábola de Jesús nos dice en este momento: los pensamientos de Dios son otros y no son nuestros pensamientos. No hace distinción de personas. Eso también lo encontramos en la Escritura y encontramos también, por ejemplo, en la carta de Santiago, palabras muy claras en contra de esas diferencias, de esas desigualdades en la comunidad de Jerusalén. San Pablo también es muy claro cuando mira aquellas diferencias entre los corintios, unos que tenían posibilidad de echarse un gran banquete y otros que no, y entonces estos banqueteaban, o antes o después de celebrar la Eucaristía, mientras los otros que no tenían con qué, pues se quedaban de un lado. Diferencias, desigualdades, muchas veces económicas, muchas veces también religiosas, morales o lo que sea. Ante Dios hay una mirada de igualdad, nos mira a todos con amor y mira tanto con amor a aquel cristiano de mayor tradición, de mayor conocimiento, de mayor respeto, como aquel que está dando los primeros pasos, que se equivoca, que aún no acaba de salir del pecado y de sus vicios. El Señor mira a todos con un corazón de Padre. A veces nos cuesta entender eso y podemos ser como los viñadores de la última hora que critican a los otros o que critican al mismo dueño de la viña porque ha actuado, según ellos, desigualitariamente, según ellos, injustamente, según los criterios mercantilistas, comerciales. Y eso es algo que queda muy claro en esta mentalidad que San Mateo nos transmite en su texto del Evangelio. Dios no hace distinción de personas, hace caer la lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Eso es muy, muy interesante. Y es interesante también comprender por qué nosotros podemos andar por ese camino de hacer las diferencias y las distinciones. ¿Por qué? Porque nos consideramos un poco mejores que los otros, porque nos gusta hacer juicios de valor y comparaciones. En las familias, en las comunidades, también en las religiones. Hay grandes religiones en el mundo que se caracterizan por justificar estratos diversos entre las personas. Estoy pensando en lo que pasa entre los hindúes en la India, por ejemplo. La misma religión justifica que hay gente paria, que hay gente de muy baja categoría y hay otra gente de alta categoría, incluso religiosamente hablando. Esas son cosas que tendrían que superarse según el Evangelio de Jesús. Pero bueno, no hay que ir a la India. A veces también en nuestros contextos familiares o sociales encontramos esas diferencias, exclusiones y desigualdades. ¿Cuánta cosa se puede entender pues a partir de una parábola, un cuento? Y Jesús era capaz de sorprender a la gente con las parábolas. Ojalá que nosotros nos digamos, mire, yo ya sé
que va a predicar el Padre hoy, y porque esa parábola la hemos escuchado muchas veces. Ojalá que nos dejemos sorprender y ojalá que dejemos también que esta palabra vaya transformando nuestras propias actitudes. Este mes de septiembre, que estamos en el mes de la patria, el mes en el que hemos de fomentar auténticas actitudes cívicas, no olvidemos también eso. Estamos en Guatemala, en un país donde hay exclusiones, diferencias de tipo económico, en primer lugar, porque hay unos que acumulan grandes cantidades mientras la pobreza y la desnutrición sigue adelante. Hay desigualdades religiosas y a veces nos enfrentamos incluso entre cristianos por puntos de vista diferentes. Desigualdades, falta de gratuidad, está muy presente también en nuestra sociedad. Hay exclusiones de tipo étnico, quién es indígena, quién es ladino, quién es blanco descendiente de emigrantes europeos. Distinciones étnicas, exclusiones y muchas veces rivalidades que nos llevan también a desigualdades y conflictos en el campo de lo social, en el campo de lo político. Entrémosle de veras pues a este hermoso mensaje de Jesús. Tratemos de entrar en el corazón de Dios, que es gratuito, que nos mira a todos de una manera igual, para que también nosotros aprendamos a vernos unos a otros de esa manera, para que vayamos dejando de lado poco a poco las exclusiones, exclusivismos, distinciones. Y sepamos convivir en una sociedad más igualitaria. Nunca puede ser exactamente igual todo el mundo en una sociedad. Habrá diferencia de carismas, de cualidades, de costumbres, etc. Pero en la dignidad de la persona, en el valor de la persona, ahí sí que estamos todos y todas iguales. Agradezco pues su atención y espero verles la próxima semana. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.